Shalom a todos, que Hashem les bendiga, deseando que hayamos todos tenido una feliz fiesta de Shavuot. Esperar que haya sido un grato tiempo. Hemos estado viviendo momentos muy conmocionados, ¿cierto? En el mundo, en Israel, en Chile también. Y realmente están pasando muchas cosas, ¿cierto? Alrededor del mundo. Además de lo que ya estamos casi normalizados del tema, ¿cierto? Del, del COVID-19. Entonces, el mundo está muy convulsionado. Realmente están pasando muchas cosas en Israel, Medio Oriente, eh, con Occidente también, temas de China, bueno, y tantas cosas. Pero en la práctica, ¿cierto? Nuestras vidas, si bien se ven afectadas por las cosas externas, también se ven afectadas, ¿cierto? Por nuestra conducta, nuestras obras. Realmente el camino en el cual nosotros andamos es el camino por el cual decidimos andar y proceder. Es voluntad del Eterno que nosotros todos andemos en la obediencia. Es voluntad del Eterno que todos podamos realmente conocerlo a Él, conocer su voluntad. Y uno de los pasajes que más nos muestra este carácter de la voluntad divina, nos referimos, ¿cierto?, a los 10 enunciados, los 10 mandamientos que se encuentran prescritos en la Torá, en el libro de Shemot. Y Yeshua también mencionó por allí algún caso sobre esto, y quiero que también lo orientemos al ámbito de la santificación. Es importante santificar nuestras vidas. Yeshua lo pidió, lo inquirió, que sus discípulos permanecieran unidos hasta ese día. No significa que hasta ese día estuvieran que estar unidos, pero que sí se apartaran, se guardaran, estuvieran unidos, se santificaran para ese instante. Nosotros cuando hablamos de la santificación, a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Hemos hablado en alguna para allá, ¿cierto?, sobre este tema, pero el acto, ¿cierto?, de ser santo tiene que ver con el acto de apartarse. El acto, ¿cierto?, de hacer algo o de dejar de hacer algo. La santidad no tiene que ver tanto con el decir que alguien es santo, sino que, o dedicarnos todo el día, por ejemplo, a proclamar su santidad. Si uno dijera que la santidad dependiera de eso, en el momento en el cual nosotros dejáramos de decir que Él es santo, ya no es santo, porque dependería de nuestras palabras o del acto de santificarle a Él. Pero realmente el acto de la santidad tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer. De allí está arraigada la santidad. Y no hay mayor muestra también de la santidad, del eterno, de esa relación profunda que podemos encontrar al apartarnos del mundo, apartarnos de todo lo que nos rodea y acercarnos a Él y apartarnos para Él. Es encontrar cuál es el significado también de su voluntad y de sus mandamientos. La santidad tiene mucho más que ver con ese acto de hacer o hacer algo, o no hacer algo. Cuando nosotros realmente nos apartamos y para Hashem y podemos tomar algunas acciones aún en lo oculto, en lo secreto, eso cuenta como que le santificamos a Él. Para Él cuenta como un acto de santificación hacia su nombre. En general, todos los mitzvot, todos los mandamientos cuentan así. El mero hecho de nosotros guardar su voluntad, no importa que nadie nos vea o que no sea frente a alguien, ya considera como que lo santificamos a Él. Es decir, el hecho de nosotros apartarnos, decimos que Él también está apartado y que tiene una manera especial, indicada. Ahora, pensemos de otra manera. Por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar un fenómeno en el mundo, en cualquier disciplina, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros generalmente apartamos, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos analizar, no sé, el comportamiento de una bacteria. Nosotros alejamos a esa bacteria, ¿cierto? La apartamos del resto y la dejamos
en un ambiente donde se pueda desenvolver, para comprender su naturaleza. Cada mandamiento, cada mitzvah o precepto, juká, de la Torá, o cada juicio también, mishpat, ¿cierto? Podemos analizarlo de la misma manera. Cuando uno aísla, cuando uno aparta, ¿cierto? Un mandamiento y lo analiza y lo ve por arriba, por abajo, ve cómo se comporta, cuál es el carácter que se requiere para esto, cuál es la esencia, la naturaleza del mandamiento. En ese momento nosotros empezamos a comprender mucho más cómo funcionan las cosas. Entonces, el acto también de la santidad tiene que ver con apartar para conocer un fenómeno, para conocer algo, para conocer al Eterno. Cada vez que nosotros guardamos un precepto y lo apartamos, ¿cierto? Para Él, apartamos un espacio, un ambiente, como si fuera, digamos, como un laboratorio, como cuando uno se coloca el talit, el velo y ora. Aparta un ambiente. Y en ese ambiente en particular, donde no hay nada fuera de allí, se manifiesta también un conocimiento más profundo de Él. Podemos conocerlo un poco más. Ese acto que nosotros usamos, ¿cierto?, para conocer y descubrir el mundo, es el mismo acto que usamos también para descubrir a Dios, al Eterno. Por lo tanto, tiene mucho que ver, ¿cierto?, el hecho de la santidad con los mandamientos. Porque realmente guardar los mandamientos implica saber qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, de qué manera se hace. Y Shavuot es la muestra de el momento en el cual fuimos, o el pueblo de Israel, y todos, ¿cierto?, contados allí, fuimos más apartados. Estuvimos en su plena presencia, en el ambiente, en un ambiente de Él, donde estaba su plena santidad, es decir, su presencia. Estaba allí, se manifestó a nosotros. ¿Y qué es lo que nos dio? Hacer, ¿cierto? A los 10 enunciados, los 10 mandamientos, para que le conociéramos a Él. Nos dio estas maneras de conocerle. Y realmente una de las formas en que nosotros podemos llegar a nivelar nuestras vidas también tiene que ver con esto. Y Yeshua algo tuvo que decir en relación a las personas que decían querer conocer más de Dios. Vamos a ver entonces el pasaje que tiene en Lucas 18 al 27. Dice, voy a agrandarlo un momento para que lo podamos leer mejor. Todos. Dice, y en Lucas 18 al 27. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Yeshua oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Yeshua dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y él se refiere como un ventanal o una ventana pequeña en el muro, en un muro, ¿cierto? Y a eso se le llama ojo de aguja, por cierto. No se refiere a una aguja como uno la piensa hoy día, sino como una ventana por donde, eh, por ejemplo, en la antigüedad atacaban los arqueros, o defendían la ciudad en los muros. Ya, eso se refería como un espacio pequeñito, como una ventanita. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. En este contexto de los mandamientos tenemos unas palabras difíciles de nuestro maestro. Hoy día nosotros celebramos, ¿cierto?, que recibimos la Torá, que Él es el tiempo de la entrega de nuestra Torá, de los frutos,
y nosotros también nos vemos como prosélitos, como una novia ataviada, que está adornada también, que es santa, que es apartada, que es pura. Pero Yeshua nos pone una vara difícil, ¿no? O sea, si tú tienes mucho, tienes que darlo todo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que realmente está detrás de este pasaje? Está implícito. Quiero que lo planteemos también como el caso del joven rico y también como el caso de cada uno de nuestras vidas, que realmente muchas veces podamos confrontarnos con la escritura y realmente vernos a veces faltos en algún momento. Entonces, muchas veces la gente dice, los creyentes, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cierto? Bueno, y después, ¿qué pasa con los 10 mandamientos? Entonces, si estamos bajo gracia y no bajo ley, y ambas son opuestas, si ya no hay ley, solo hay gracia, puedo no cumplir la ley. Es decir, puedo asesinar, puedo robar, puedo hacer idolatría, puedo codiciar, etc. Y no es esa la dicotomía, no es ese... eh, ley y gracia no son opuestas, ¿cierto? Porque no tendría sentido. No tendría sentido si decimos estamos bajo la gracia y no bajo la ley, por lo tanto no tenemos que cumplir la ley. Bueno, ¿y qué hacemos con estos mandamientos? Entonces, realmente, obviamente, no se refiere, ya lo hemos mencionado y yo creo que lo tenemos claro los que estamos aquí, pero de todas maneras lo mencionamos. Ley y gracia no son opuestas. De hecho, trabajan juntas, pero no son opuestas. Hay un malentendido allí. Entonces, ¿qué piensa Yeshua de esto? ¿Qué pensaría Yeshua si dijéramos, bueno, entonces no hay que guardar los mandamientos? Bueno, Yeshua le propuso un reto bastante difícil a este joven. Entonces, él le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya hay un punto. ¿Qué le preguntó él? ¿Qué puedo heredar? O sea, ¿qué puedo hacer para ser más santo? No, le preguntó derechamente, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Por así decirlo, yo ya he ganado todo en este mundo, pero para ganar ahora la vida eterna, ¿qué debo hacer? Ya lo tengo todo, ya lo he conseguido todo aquí, pero ¿qué debo hacer para ganar la vida? Aquí a veces uno ve la santidad quizás como, o el acto del mandamiento como algo opcional, pero el joven estaba haciendo la pregunta correcta, porque esto es una cuestión de vida o de muerte, realmente. El andar en la voluntad divina es una cuestión de vida o de muerte. Como lo plantea la Torá, aquí he puesto delante de ustedes bendición y maldición, ¿cierto? En su camino. Entonces, eh, lo que él está diciendo y preguntando es sobre la vida eterna. Entonces, Yeshua le dice, bueno, tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, ¿cierto? No asesinarás, no robarás, no darás un falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, para alguien, ¿cierto? Un lector, a lo mejor, que lee esto a la rápida, dice, bueno, Yeshua no mencionó todos los mandamientos, pero bueno, ¿para qué lo iban a mencionar si él ya lo sabía? Pero ahí nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué Yeshua responde? Realmente no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no darás falso testimonio y honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué omite los otros 5, Yeshua? Entonces, a veces nosotros podríamos pensar que el acto de la vida o de la salvación tiene más que ver con el arrepentimiento y el perdón. Pero aquí, como les decía, el joven estaba haciendo la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer yo para heredar el reino de los cielos? Y Yeshua le habla sobre los mandamientos. Es decir, no es un tema de arrepentimiento en sí, lo central en esa pregunta de la vida eterna, sino que tiene que ver también con el obedecer mandamientos. El acto de obedecer, de hacer y cumplir lo que está escrito allí en el precepto. Obviamente Yeshua sabe por qué omitió el resto, ¿no? Y él lo hizo por alguna razón. Bueno, ¿cuáles son los 10 mandamientos? En la mañana por ahí le mostramos en una diapositiva relámpago. Pero ¿cuáles son? El primero de ellos. Vamos a echar un vistazo, ¿cierto? En Éxodo 20.
que luego se repite, ¿cierto? En Devarim capítulo 5. Dice, no tendrás... voy a volver aquí a la imagen. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Primera mitzvah. ¿Cuál es? No tener otros dioses delante de mí, dice. Entonces primero tiene que ver con considerarlo a él como el único Dios. Después dice, no te harás imagen, ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas, no te inclinas ante ellos, yo soy Adonai, Dios celoso, etc. Y dice, y que hago recaer la iniquidad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación, pero que también tengo misericordia a millares, para los que me aman y cumplen mis mandamientos, mis mitzvot. Perdón, es el segundo mandamiento. Y ahí deja claro, ¿no? ¿Quiénes realmente son los que alcanzan misericordia de Él para todas las generaciones? Aquellos que, dice, me aman y guardan mis mandamientos. Yeshua muchas veces dijo, si me aman, o nuestros apóstoles, nuestros enviados, si me aman, guarden mis mandamientos. Y así dice el Eterno, si me aman y cumplen mis mandamientos. Es decir, cuando uno lee esa frase en el Brit Hadashah, está aludiendo precisamente a esta frase de los 10 mandamientos. Tercero dice, no tomes el nombre de Adonai tu Dios en vano. Él no tendrá por inocente, ¿cierto?, al culpable. El cuarto es, Dahor et Yom HaShabbat lekadsho. Acuérdate del día Shabbat para santificarlo. El quinto es, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Kabed de tabija betimeja. Para que se alarguen tus días. Ahí tenemos 5. Después dice, no asesinarás, no cometerás adulterio. 7, no robarás. 8, no darás falso testimonio contra tu prójimo. 9, y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni nada, ¿cierto?, de tu prójimo. Ahora, dentro de los que Yeshua menciona, ¿cierto?, y de los que él omite, ¿cuáles realmente él no mencionó? Bueno, esto es interesante porque él no le menciona alguno. Por ejemplo, él no le mencionó el mandamiento de no tener otros dioses delante de mí, ¿cierto? No tener otro dios. Es decir, que reconociera que él es el único Dios. Luego no le mencionó el mandamiento de que no tenemos que hacer idolatría. Luego tampoco le mencionó el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Tampoco. Tampoco le mencionó el mandamiento del Shabbat. Y tampoco le mencionó el mandamiento de no codiciar. Entonces, este llamado joven rico, realmente él dice, Yeshua lo asume que probablemente está cumpliendo esos 5 mandamientos. Pero ¿qué puede hacer para hacer el resto? Se me aman, guarden mis mitzvot. Bueno, parece que hay algunos mitzvot que Yeshua ya identificó en ese momento que él no estaba cumpliendo bien, al parecer. Realmente esto es un desafío, ¿por qué? Porque él tenía, y obviamente el tema es que tenía demasiado dinero, era extremadamente rico. Entonces él no está, obviamente Yeshua no dice que sea malo tener mucho, o que todos tengamos que vender todo lo que tenemos para darlo a todos los necesitados. Porque ¿cómo se llama? El acto de la ayuda a alguien no es un acto de desprendimiento total de lo que uno tiene. Porque imagínense que todos regaláramos todo lo que tenemos al que necesita. Y luego a lo mejor todo lo que logramos conseguir o del trabajo o producción que tenemos, a lo mejor se pierde todo. Y el mundo vuelve a un estado en que nadie tiene nada o todos tienen un nivel muy escaso y todavía y vamos a tener que nuevamente generar gente que trabaje, que se esfuerce, que consiga algunas cosas, que a lo mejor logre emprender. Y de nuevo va a haber una desigualdad, ¿cierto?, en cada persona. Entonces, la respuesta no es que hay que darlo todo a cada uno, o que todos tengamos lo mismo, que nadie tenga nada más que el otro. Porque la Torá entonces no diría no codiciarás. Si la Torá dice no codiciarás, es porque obviamente hay gente que tiene más que uno, ¿cierto? O tiene o una mejor casa, o algo mejor que lo de uno, o a uno le parece más. La Torá está diciendo no codiciarás. No dice nadie más tendrá más que los demás. ¿Ya? Entonces, Yeshua no está tampoco refiriéndose a que nadie puede ser rico.
Que nadie puede tener dinero. Pero el punto es que ese dinero tenía un efecto en el corazón. Y Yeshua es claro, ¿no? No podemos servir a Mamón, ¿cierto? A la riqueza y a Dios. No podemos servir las dos cosas. Le estaba diciendo obviamente que él estaba preguntando, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Bueno, pasa que no estás poniendo a Dios probablemente en el primer lugar. Y ese es el examen preliminar del maestro. Probablemente no está poniendo a Dios en el primer lugar. Probablemente esta riqueza para él era demasiado absorbente y no era finalmente, era un ídolo quizás para él. Se había transformado, ¿cierto?, en un ídolo. Y si se transformó en un ídolo, no está cumpliendo el primer mandamiento, ¿cierto? No está cumpliendo el primer mandamiento. Entonces la riqueza se había convertido ya en su ídolo, evidenciado, ¿cierto?, en que obviamente cuando Yeshua le dio el desafío de que eligiera, ¿cierto?, entre tales cosas, él realmente no pudo cumplir con el primero, es decir, de creer en Dios sobre todas las cosas, porque tenía un pequeño ídolo, ¿cierto?, en su corazón. O no sé si tan pequeño, dice que tenía mucho, un gran ídolo. Entonces él no podía y se fue más triste. Ahora también, ¿cierto? De esa manera rompe, podríamos decir, el segundo y el tercer nombre, el tercer mandamiento, que es tomar el nombre de Dios en vano. Porque él dice que le sirve a Dios, que cumple los mandamientos, pero en realidad no lo hace. Está haciendo lo contrario, está sirviendo a otro Dios ajeno. Entonces realmente viene aquí una cascada de cosas. Y el maestro lo sabía. ¿Ya? Ahora, ¿es posible que uno pueda servir al Eterno sin codiciar? ¿O es posible servirle a Él y realmente guardar el Shabbat? Bueno, realmente la severidad que el juicio que le puso, ¿cierto?, Yeshua fue muy difícil. ¿Qué tenemos que entender? Todos fallamos. Todos erramos en nuestra vida. No hay persona que no peque. Si alguien dice que no peca, como dice la Escritura, la carta, ¿cierto?, de Juan, el tal es mentiroso. Todos pecamos. Entonces, todos tenemos áreas en las cuales nosotros estamos violentando de alguna manera los mandamientos del Eterno, lo estamos transgrediendo. De hecho, usted sabe que para la palabra hebreo, que se dice un hebreo como una persona, se dice ivri, ivri. Pero también la palabra ivri, ¿cierto?, tiene la misma raíz que la palabra cruzar. Porque ivri sería como el que cruzó, el que está al otro lado de un cierto lugar o de un río, por ejemplo. Como Abraham que cruzó. Se fue de su ciudad y se fue al otro lado. Pero también esa palabra en hebreo, bueno, la palabra hebreo, tiene la misma raíz de la palabra transgredir. Como por ejemplo una averá, una transgresión. Y tiene las mismas letras. Se escribe igual, tiene el mismo sentido. En cruzar, yo soy el que me aparté. Yo crucé, me aparté, tiene el mismo sentido que yo transgredí, es decir, traspasé. Y ahí está la naturaleza, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. De la misma manera en la cual nosotros nos apartamos para ser santos, cruzamos, ¿cierto?, un límite para guardar la santidad, también podemos traspasar el límite para hacer todo lo contrario. Y ese momento es bastante, es muy fácil realmente de traspasar. Entonces, nuestra naturaleza de por sí está tanto como para acá como para allá. Por eso dice la Torá, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Uno tiene que ir centrado, pero se puede desviar, ¿cierto?, para un lado o para el otro, realmente. Yeshua también dijo que obviamente, y aseveró en todo esto, nos amplió este tema. Habéis oído que se dijo, no matarás, pero y quien cometa un asesinato será llevado al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su prójimo, con su hermano, será sometido a juicio, dice Yeshua. Es decir, hay cosas que a veces uno dice, bueno, estoy bien, no he matado a nadie. Oye, pero estás enojado, airado con tu hermano, con tu prójimo. Estás
hablando mal de él, estás yendo más allá, estás queriendo matar su imagen, estás haciendo asesinato en tu corazón. Estás violentando el mandamiento. Si me, si me aman, guarden mis mandamientos. A ver, han oído que se dijo, no cometerán adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de tropezar, sácalo y tíralo. Es decir, si tu ojo derecho te hace transgredir, sácalo, tíralo, apártalo de ti. Es mejor para ti que se destruya una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo sea arrojado en el Gehenna. Es decir, es mejor apartar algo de nosotros que nosotros apartarnos. O que nosotros nos terminemos apartando de él. ¿Qué tal una interpretación, cierto, de todo esto? Obviamente la Torá es perfecta. El mandamiento es perfecto, es puro, es santo. La mitzvah es amor. La mitzvah es más dulce que la miel, dice David. Es verdadera, justa, no tiene codicia, realmente. Yeshua dijo, sed perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Eso nos dijo nuestro Maestro. Pero nuevamente, ¿y cómo logramos todo esto? A veces, es como les decía al inicio, cuando uno analiza un fenómeno, lo tiene que aislar. Pero luego ese fenómeno colóquelo en el mundo. O colóquelo donde usted lo encontró. Va a ser muy difícil predecir cómo se va a comportar. Como le decía, a lo mejor vuelva a colocar esa bacteria de donde vino. A ver si puede predecir todo lo que hace, o cómo se va a comportar, o cómo va a interactuar. Es muy difícil. Es muy difícil. Ser perfecto significa actuar en la manera en la cual nosotros nos apartamos, comprendemos a Dios de una manera única a través de esa mitzvah, luego ir al mundo, mezclarlos en él y hacer eso, tal cual, a la perfección. Pero es complejo, ¿no? Nosotros es muy difícil, es como si alguien realmente tuviese esa capacidad, sería un adivino, ¿no? Tendría que saber qué hace cada persona aquí y allá y predecir todas las cosas. Pero tampoco es algo sencillo. Pero sí se puede lograr. Se puede lograr. Esto es similar a una persona que tiene su trabajo. A lo mejor al principio, cuando entró, no sabía mucho cómo hacer las cosas. Pero luego con el tiempo empezó a ejercitar todo su trabajo y ya sabe cómo funciona. Incluso sabe qué es lo que afecta a su trabajo externamente. Incluso sabe cuánto tiempo le toma, etc. O cuánta gente se necesita para hacer tales cosas, etc. Pero eso es cuando se practica. No se puede saber antes. Ahora, volvamos a la pregunta. Le preguntaron a Yeshua, ¿cómo puedo ser salvo? Perdón, la pregunta fue, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? La vida. ¿Quién podrá salvarse entonces? Eh, dicen, de hecho, los discípulos dijeron, bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y ahora, ¿qué será de nosotros si es tan duro todo esto? Es tan difícil, ¿no? Guardar la Torá, guardar los mandamientos. Como apartado a lo mejor es fácil, ¿no? Cuando guardamos Shabbat, en la comunidad estamos apartados el día completo. Estamos aquí haciendo los mandamientos, los servicios, guardo el Shabbat. Además tengo amor, practico un montón de mandamientos porque estoy en comunidad. Pero bueno, vámonos afuera. Y no es tan sencillo, ¿cierto? Pero, ¿qué dice Yeshua? Y no nos olvidemos lo que dice Yeshua. Le dijeron, ¿quién podrá salvarse? Y él le respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Esa frase, ¿no? Que muchas veces nos ha hecho levantarnos en la situación en la que estamos. Lo imposible realmente para los hombres, para las personas, es posible para Dios. No hay límites para Él. No hay ningún límite. Podemos ser salvados. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho a través de nosotros y también a través de Yeshua. ¿Cierto? Lo ha hecho por Yeshua para nosotros. Podemos cumplir con la mitzvah, con el mandamiento, con Shavuot, con todo lo que hemos estado estudiando de los atributos. Sí. Quizás fallamos, erramos, pero en Yeshua lo podemos hacer. No,
No podemos ponernos, ¿cierto? Realmente acorde, ¿cierto? Con el Eterno, alinearnos a Él si no ponemos una parte de nosotros. Pero tampoco podríamos lograrlo sin su apoyo, sin su sustento y sin su ayuda. Porque lo que para nosotros es imposible, para Él no lo es. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el mundo y no sabemos para dónde va la cosa, qué es lo que va a pasar con esto, veo que pasa esto acá, guerra aquí, cosas por allá, y cosas difíciles, y uno dice, bueno, yo creo que va a pasar esto, pero pasa otra cosa. No, yo creo que va a pasar esto y pasa otra cosa. Hay algo, un problema de análisis, ¿no? Entonces después separo las cosas, bueno, analizo esto, qué está pasando aquí, qué está afectando a esto otro, y me hago una idea más clara. Pero aún así, es imposible saber el futuro, lo que vendrá, el porvenir. ¿Qué podemos hacer que no? ¿Cómo podré yo ganar la vida, maestro? ¿Cómo podré asegurarme de tener toda mi vida correcta? Ya gané todo lo material que a lo mejor podría necesitar, pero ahora ¿cómo me aseguro de salvar mi vida? Si no sé lo que va a venir, no sé lo que viene adelante, lo que hoy día está pasando es tan difícil. No lo sé. ¿Qué puedo hacer, Padre? ¿Qué puedo hacer para ganar y asegurarme esa vida eterna? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso dice, ¿no? Realmente tenemos que nosotros siempre depender del Eterno. Siempre tenemos que depender de Él. Siempre tenemos que saber que por más que nosotros sepamos cosas, guardemos mandamientos, hagamos, tenemos que depender de Él. No puede, ¿cierto?, haber un ejemplo claro o más claro que el caso de Israel con el desierto. Dependían mucho de las lluvias. Hoy día a lo mejor hacen sistemas para tener agua y tratan de aprovechar al máximo. Pero en la antigüedad, nada. Dependían de la lluvia. Dependían de que el Eterno mandara la lluvia. Dependemos de Él. Y aun cuando Israel hoy día tenga todas esas tecnologías para sacar agua, sigue dependiendo de Él. Porque la paz con sus enemigos, lo que pasa alrededor, la gente, imagínense esto del coronavirus y tantas cosas. Dependemos de Él. No sabemos lo que vendrá. ¿Qué puedo hacer yo para ganar la vida eterna? Si yo no sé el mañana, no conozco qué viene después. Yo ahora más me santifico en un rinconcito aquí donde ya entiendo cómo funcionan las cosas. Pero ¿qué hago después? Hay cosas que solamente tenemos que confiar en Él. Pero no podemos demostrar que realmente confiamos en Él si no nos estamos santificando. Y santificando y santificando. Por eso cuando uno estudia, ¿qué es lo que hace? Hablando del mismo ejemplo del principio. Estudia un fenómeno. Estudia otro fenómeno. Por ejemplo, si uno estudia la biología, no sé, estudiará las células, lo que está dentro de las células, cada parte de ellas, que los músculos, que después una parte de acá, que las venas y cada parte del cuerpo. Bueno, depende de la especialidad. Y va aislando los fenómenos y va santificando, por así decir, su vida y su conocimiento. Y después cuando ya está en el mundo lo puede aplicar mejor. Pero ese es nuestro llamado, siempre estar estudiando, practicando los mitzvot, aislándose, santificándonos para cuando salgamos, ¿cierto?, al mundo y demostrar realmente que estamos preparándonos para la vida eterna. Deseamos y anhelamos la vida eterna y vivir conforme a su voluntad, porque ¿qué es la vida eterna? Sino el hacer su voluntad. ¿Qué es la vida eterna realmente? Sino vivir conforme a lo que Él desea, Él ha manifestado en este mundo. Que todo se haga en el orden y en la justicia. ¿Qué es la vida eterna? Realmente, sino la recompensa de todo el esfuerzo de la santificación que llevamos en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que santificarnos, tenemos que guardar las mitzvot. Es importante. Como dijo también Yeshua, todo lo escrito por los profetas sobre el Hijo del Hombre se cumplirá. Será entregado a las naciones, será escarnecido, insultado y escupido. Después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará, dice Lucas. Confiamos en la obra de nuestro Maestro, que nos ha mostrado también esta realidad. No hay nada imposible para Él. Aún dando la vida, Él, ¿cierto?, que es el dueño de la vida, porque nadie, ninguno de nosotros puede devolvernos a la vida a uno mismo, pero Él sí. Por eso siempre decimos, o dice la Escritura, el que me levantó entre los muertos, ¿cierto? Fue el Padre, Dios. El que levantó a Yeshua entre los muertos, el Padre. A Él nos debemos.
Por la fe, ¿cierto? En su sacrificio, por la fe en su obra en nuestras vidas, nosotros realmente podemos eh, continuar cada día santificándonos. Por la fe también en su obra perfecta podemos perfeccionar nuestras vidas. Cuando nosotros vemos ejemplos, cómo actuar en ese momento, santificamos nuestra vida. Y por su santidad también podemos santificarnos. En cuanto que Él es santo, nosotros también podemos saber qué es ser santo y cómo ser santo. Y como les decía, cada vez que uno hace o deja de hacer, es como que le santificamos a Él. Lo apartamos porque realmente reconocemos que Él está en todo lugar y es algo diferente. Y que yo tengo que entender y tengo que esforzarme y tengo que cumplir en la mitzvah para lograr conocerlo a Él. Hermanos, cuando nosotros, y esto es parte del conocimiento universal, cuando las personas en el mundo, por ejemplo, no conocían lo que eran los virus, cuando pasaban estas epidemias en el mundo, ¿qué es lo que pasaba? La gente podía echarle a lo mejor la culpa a maldiciones, a lo mejor a encantamientos, brujería, o a veces, quizá aquí, no sé, especulación. Y a lo mejor todo está, a lo mejor no está visible a los ojos, pero todo existe. Y ha existido ahí siempre. Pero en el momento en el cual la humanidad conoció, logró ver, logró entender y estudiar esto, realmente allí fuimos capaces de ver el significado y la importancia que tenía y el cuidado que teníamos que tener. Por lo tanto, el mandamiento no es algo irrelevante para la vida del creyente. Cualquier mandamiento, y de estos días sobre todo, no es algo irrelevante para el creyente. Para decir, no, solo por la gracia vivo yo. Y realmente cuando yo puedo pasarlo por alto, a lo mejor no, si yo no mato a nadie. Pero ahí Yeshua dijo, cualquiera que odie a su hermano en su corazón, ha hecho un asesinato. Hay maneras también en la cual yo a lo mejor no estoy viendo, pero en el momento en que me doy cuenta, empiezo a estudiar, me aparto para entenderlo, veo que está allí y está allí en mi corazón. Y hay algo que está allí en nuestra vida. Y eso es lo que nos está diciendo Yeshua cuando también él mencionó, escudriñen las escrituras. Escudriñenla. Está allí. Estudian, el fenómeno está allí. A lo mejor no nos hemos hecho las preguntas correctas. O no tenemos todas las respuestas, pero tenemos que estudiar igual. Apartarnos. Por el poder, ¿cierto?, del Eterno, todo lo imposible se puede hacer posible. Y aún lo que estaba imposible para nuestros ojos, en algún momento puede venir, ¿cierto?, su luz, iluminarnos como fue cuando le conocimos, cuando creímos en Él, cuando entendimos muchas cosas. Así que, hermanos, no nos rindamos, no nos quedamos atrás en la santidad, en la santificación, como aquí decía parte del título, Yeshua y los 10 mandamientos. Entendamos también la importancia de la mitzvot en nuestro servicio al Creador, porque Él nos ha dado de su Ruach HaKodesh. Hemos recibido de su Ruach HaKodesh. ¿Y para qué? A lo mejor uno dice, sí, bueno, alguien podría preguntar, ¿tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón? Sí, yo creo. ¿Y cómo sabes? Si siempre, a lo mejor, es como les decía, a lo mejor uno dice, uno sabe que hay un virus, pero a lo mejor no sabe, perdón, como que las cosas están, pero uno no se da cuenta. Puede pasar lo mismo en nuestra vida. Está ahí su Ruach HaKodesh y nos esté mostrando cuál es la mitzvah, nos esté conectando con el Creador con una transmisión más directa, ¿cierto? Con Él, con su corazón, con la mitzvah escrita en nuestro corazón, y lo ignoremos. ¿Qué es lo que tenemos que realmente recordar como está escrito, ¿cierto? Lo que, como dice la Torá, los que me aman y cumplen mis mitzvot. Quien le ama sabe que está allí. El que ama al Eterno sabe que está allí. El que ama, ¿cierto?, al Eterno sabe que Él tiene un mandamiento ahí en la palabra para que cumplamos. Él sabe, ¿cierto? El que ama y guarda la mitzvah y tiene esa delicadeza en guardar en la mitzvah. Así que aquí hablamos de varias cosas, ¿cierto? Hablamos de santificación, hablamos de cómo, ¿cierto?, ganar la vida eterna. Hablamos también de la santificación, bueno, ya lo mencioné, y, y de que fallamos, ¿cierto? Y que realmente lo imposible para nosotros puede ser posible para Él.
Así que este acto que hacemos cada Shavuot, de hacer el Tikkun Leil, estudiar en la noche, profundizar y todo lo que hacemos en la semana, siempre va a rendir fruto. Porque cada vez lo conocemos más y más y más. Y Yeshua nos plantea el desafío. No solamente di tú que ya lo conozco, ¿qué más puedo hacer? Como diciendo, ya no sé qué más hacer. Y Yeshua le plantea la inquietud, ¿realmente estás haciendo todo? Pues te puedo decir que ni siquiera estás cumpliendo los 10 mandamientos. Entonces uno podría decir, no, ya estoy bien, estoy listo. Cada vez tenemos que profundizar en Él. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Y realmente sepamos que Él es Dios y Él está en nuestra vida y con Él nos podemos seguir santificando en su Ruach HaKodesh. Que el Eterno los bendiga a cada uno de nosotros y que Él nos dé un buen tiempo, ¿cierto?, para reflexionar hasta la siguiente temporada de festividades. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom, shalom.